Entonces vamos a terminar la primera parte de este eje temático con una breve referencia al tema de las redes. Ya lo dijimos y ustedes lo conocen muy bien, el mundo globalizado opera a través de redes. Las redes se articulan en nodos que vamos a llamar lugares, ya a partir de este momento, que tienen potencial para recibir y generar impulsos de desarrollo, lo que ya habíamos dicho. Esos impulsos son de distinta naturaleza, circulan por canales, son flujos que van por canales. Los medios de comunicación, por ejemplo, son canales. La prensa, la radio, la televisión, la internet. Todos esos son canales por los que circulan flujos de distinta naturaleza. Pero también encontramos canales de tipo más tradicional, las redes de transporte, carreteras, ferrocarriles, eso también son canales y por ahí circula otro tipo de flujos, flujos materiales, personas, mercancías, etc. Entonces, fíjese que no es que hayan desaparecido los canales tradicionales, es que esos canales tradicionales han sido complementados, se han enriquecido y en parte han sido sustituidos, pero no totalmente, por nuevos canales. Ahora bien, esos flujos, como lo hemos dicho, son de muy distinta naturaleza. Hay algunos que son de carácter político, otros de carácter económico, de carácter cultural, de carácter lúdico, de relaciones interpersonales, inclusive, como lo habíamos planteado hace un momento en el ejemplo que dábamos con Indonesia, pueden ser de carácter afectivo, de amistad, de afecto, etc. O sea que cabe muchísimas modalidades de flujos que circulan por los canales. Un mismo canal puede dar lugar a distintos flujos y a su vez un mismo tipo de flujos puede circular por diversos canales. La complejidad de las redes, por ejemplo, se muestra en esta ilustración tomada de Internet. Esto muestra solamente dos niveles de conexiones del sitio de un señor que se llama Tim O'Reilly, un sitio web. Ese es este señor que está aquí en rojo. Y esta es una red que muestra los canales, o sea, los flujos que circulan por esos canales entre este señor y otra serie de personas que están relacionadas de una u otra forma con él. Hay algunos que tienen relación directa con él y otros se relacionan a través de los amigos de él. Esto es simplemente para mostrar la complejidad. Yo decía que yo tengo una red, unos espacios, llamábamos antes unos espacios. Aquí ahora se utiliza no tanto el término espacio, sino el término red. Yo estoy acá como un nodo, aquí hay bastantes nodos. Son estas agrupaciones, sitios donde convergen todos los canales. Esos nodos, entonces, a su vez, a la vez reciben señales, reciben flujos y emiten flujos. En algunos casos esos flujos son transformados en el nodo. Si reemplazamos aquí al señor O'Reilly por alguna ciudad, por ejemplo, por un municipio, fue lo mismo. Hay que entender entonces la complejidad de las relaciones que hoy en día se manejan en el mundo. Ahora,
Esto no es para nada nuevo. Los ingenieros de transporte saben que estos análisis, por ejemplo, en los sistemas de carreteras, se han venido haciendo hace mucho tiempo. Los análisis de flujos vehiculares por carreteras que muestran el tráfico que circula por las distintas carreteras hasta llegar a una determinada ciudad, por ejemplo. Eso es viejo. Eso se viene haciendo desde los años 30 o inclusive aún antes. Pero ahora esto ya es con flujos virtuales. La misma idea, convergencia hacia nodos, pero ahora ya no solamente con transporte físico, sino con comunicación de carácter virtual. La integración entre empresas y entre individuos y grupos tiende a hacerse cada vez más de manera de red. Entonces, lo que ya dijimos, el agente localizado en los lugares o nodos genera y recibe flujos de distinta naturaleza. El mapa del mundo hoy ya no es simplemente ese mosaico que nosotros estábamos acostumbrados a percibir. Inclusive que poníamos a los niños a jugar. Aquí está Colombia y Ecuador y Venezuela y en un rompecabezas arme el mapa de Sudamérica. Arme el mapa de Sudamérica. Eso todavía existe, pero cada vez más hay que empezar a pensar que ese mundo comienza a ser esto. Está todavía el esquema de las fichas del rompecabezas que son los países, o en sentido político los estados, pero cada vez más empieza a darse este tipo de conexiones. Yo conectado aquí con Australia, por ejemplo. Entonces hay que comenzar a entender que el mundo hay que representarlo de una manera distinta, si queremos entenderlo de verdad. Ya el punto, el mundo no es simplemente esa serie de superficies pegadas unas a otras, adosadas, sino una cosa que está en conexión permanente con sitios unos próximos y otros lejanos. Aquí hay algunos de estas líneas que vemos que son los canales. Van de un sitio a otro cercano, pero hay otros que llegan al otro extremo del mundo. Entonces, así es como tenemos que empezar a entender el mundo. Y cualquier nodo de estos, aquí, ¿qué nos va a reflejar? Una cantidad de interacciones que llegan a ese sitio. Y que si vamos a establecer un plan de desarrollo o cualquier tipo de cosas de esas, tenemos que tener en cuenta. Entonces, en síntesis, lo que dice ahí es que esto nos ha generado una espacialidad distinta a la que hemos percibido habitualmente. Entonces, sintetizando ya todo lo de esta primera parte, el desarrollo como perfeccionamiento humano es una exigencia en el mundo de hoy, eso lo estoy planteando, puede que algunos estén de acuerdo, puede que otros no estén de acuerdo, en todo caso aquí lo vamos a plantear como base para lo que viene enseguida. Este perfeccionamiento implica innovar. Si no hay cambio, si no hay innovación, hay estancamiento, y estancamiento no es desarrollo. El ser más es interdimensional, implica que el ser humano no es visto solamente desde uno de sus aspectos, la cultura o la economía o su relación con la naturaleza, sino que todos esos elementos están englobados desde una perspectiva individual y social. Estamos diciendo que las políticas y la gestión tienen que referirse a todas estas características que acabamos de plantear y que esas características con los cambios que se han dado en la espacio-temporalidad van a afectar el papel de las regiones en el proceso de desarrollo, y entonces vamos a entrar al tema regional en este momento. Bueno, entonces vamos a buscar a ver si esto me funciona. Sí.
creo que hoy el mismo. Sí, habría el mismo. Sí, este sí es. Este sí es. Pero este dice 2. Bueno, entonces, vamos a hablar un rato de desarrollo local y regional en un mundo globalizado. Entonces vamos a ir aterrizando un poco de nivel y en la última parte, como habíamos dicho, vamos a tocar el tema de la universidad en relación con el desarrollo local y el desarrollo regional. Vamos a mirar rápidamente 3 puntos. El papel de lo local y lo regional en la globalización y el desarrollo hoy. Desarrollo endógeno en los niveles local y regional y redes locales, regionales y su articulación con las redes nacionales y globales. La visión convencional de lo local en primer lugar, y comencemos por lo local, que es más claro que lo regional. Está la visión geográfica en primer lugar. La visión geográfica fue la que ustedes dijeron hace un rato. Básicamente es un punto sobre un territorio, un ámbito muy circunscrito sobre un determinado territorio. Generalmente coincide con una aglomeración y con una pequeña área rural circundante que correspondería, en el caso concreto del lenguaje institucional colombiano, al municipio. Así se ha definido. La visión económica es que es un centro de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el que las actividades están cerca unas de otras. Eso sería la visión económica. Yo tengo actividades económicas, producción de bienes y servicios localizadas muy cerca unas de otras. Entonces, un concepto local desde la perspectiva económica. La visión sociológica es un conjunto de personas y grupos que interactúan principalmente debido a la proximidad física. Ese sería el concepto de lo local, personas que están interactuando en términos de la proximidad física, en función de esa proximidad. Se aproxima, no coincide exactamente, con el concepto que había antes tradicional de comunidad, pero no coincide hoy con el concepto de comunidad porque existen comunidades virtuales que rompen la idea de contigüidad entre los que la componen. Y la visión político-institucional, ya lo dijimos, municipio. Entonces aquí está, por ejemplo, el caso de Ibagué y la universidad. Lo local como lugar. Entonces esas son las visiones como tradicionales. Actualmente el concepto de lugar no es exactamente el que se manejaba antes. En el lenguaje contemporáneo se usa más la idea de lugar para decir que son ámbitos en que ocurren procesos internos propios de una sociedad que habita ese ámbito específico. Entonces es algo con un concepto dinámico en el que ocurren procesos internos. Lo local es además un nodo dentro del concepto que ya vimos de red. Está el nodo del que ya hemos hablado, no vamos a demorarnos más. Y por otra parte, aquí lo fundamental es que a lo local llega toda esa serie de impulsos, pero, y ya lo hemos mencionado, allí hay la posibilidad de rechazar lo que llega, o la posibilidad de adoptarlo, o la posibilidad de transformarlo, o la posibilidad de reexportarlo. Y en los procesos de desarrollo local hoy
lo fundamental, entiendo yo, es tener criterios para saber qué de lo que llega me sirve, qué debo rechazar porque no me sirve, qué puedo utilizar parcialmente y cómo lo adapto, qué debo reexportar, y no solamente eso, sino qué debo yo generar como impulsos que transmito a otros nodos por los canales de la red. Yo creo que eso es fundamental hoy. Entender, repito, el papel de un municipio hoy es ese, es el de ser un lugar entendido como nodo y tener su población, si quiere hacer desarrollo endógeno, y vamos a comenzar a hablar de eso en un momento, tener la posibilidad de decir esto me gusta, esto no me gusta. Un desarrollo endógeno no es un desarrollo cerrado, en que yo cierro los ojos y yo no me miro sino hacia adentro. No, es un desarrollo abierto, pero es un desarrollo en el cual yo soy capaz de decir qué es lo que quiero para mí y qué no me sirve y por qué no me sirve. Entonces, eso me parece que es absolutamente esencial. Bueno, aquí volvemos entonces, ya no es simplemente ese concepto estático, sino son flujos que circulan, bien sea a nivel de una ciudad, a nivel de un área geográfica que puede ser una región, o bien sea a nivel de la escala mundial. Concepto de lo local. Ahora bien, el concepto de lo regional. El concepto de lo regional es muy ambiguo. Nosotros hablamos de la región europea, para hablar de la Unión Europea, no sé cuántos países, 20 no sé cuántos países, o hablamos de la región de Chinavita, escalas completamente distintas. Entonces el concepto de región es un concepto muy ambiguo. Ahora bien, desde la sociología y desde la política hay formas de definir la región, generalmente basadas en el primer caso, la sociología, en la idea de homogeneidad en las características sociales de una población, y desde el punto de vista de la política, desde la perspectiva de qué es lo que se quiere hacer en un determinado ámbito geográfico. Y es sobre todo desde esta perspectiva como hoy en día tiende a manejarse el concepto de región. Una de las grandes discusiones es cómo delimitar el concepto de región. Si hay la región gigantesca, la región del sudeste asiático, o cosas inmensas, y la región chiquitica de un municipio X. Entonces, ¿cómo entrar a delimitar región? Por esto, por esa heterogeneidad, hay que decir que la delimitación del concepto de región en últimas se hace en función de aquello que se quiere trabajar con el ámbito geográfico o sociológico que se quiere delimitar como región. Hay básicamente tres tipos de criterios que se han manejado para definir por dónde van los límites de una región y cómo defino, cómo caracterizo yo esa región en términos espaciales. Por una parte, el criterio de homogeneidad. El criterio de homogeneidad es que yo defino la región en función de la existencia de una característica común a toda un área que yo he seleccionado. Esa característica común puede ser de carácter económico, o de carácter social, o de carácter geográfico, o de carácter ecológico, y que yo también puedo eventualmente hacer una síntesis. Entonces, una región homogénea porque las características sociales de la población son más o menos las mismas, la forma de la cultura es una cultura más o menos común, o porque los niveles de pobreza son más o menos iguales, o porque si escojo el criterio geográfico porque toda la región es plana, o porque toda es montañosa. Entonces, ¿para cuál criterio aplicar? Depende
repito, para lo que yo quiera definir que esta área es una región. Hay otra forma, que es lo que los franceses llamaban la región polarizada, que es una terminología distinta a la que usan los estadounidenses. Una región polarizada, para los franceses, los años 60, básicamente, y que eso se ha prolongado de alguna manera, es decir que la región se define por la fuerza de atracción del centro urbano más importante que existe ahí. Entonces yo defino como la región de Bogotá, por ejemplo, aquella en la que la influencia de esa ciudad es preponderante frente, por ejemplo, a la influencia de otra gran ciudad como Medellín. Entonces yo defino la región de Bogotá llega hasta tal parte, porque la influencia de Bogotá se extiende hasta ahí, y la región de Medellín llega hasta tal parte, porque la influencia dominante de Medellín llega hasta allá. Hay un punto donde más o menos se equilibran las fuerzas, ese sería el límite, exactamente. Sería como el límite entre las dos. Entonces, eso es lo que llaman una región polarizada. Región polarizada en función de qué, también es muy relativo. Entonces ahí viene también otro concepto que está muy relacionado con este, aunque no es exactamente el mismo, que es el de que se ha llamado el área de influencia de las ciudades. Entonces yo puedo definir una región, la región de la ciudad X, en función del área de influencia, pero el área de influencia cambia. ¿Área de influencia en función de qué? Algunos plantean, y no vamos a entrar en detalles, por ejemplo, en función de las ventas. Ustedes van a comprar, ustedes viven en Girardot, no viven en Ibagué, viven en Girardot, y van a comprar pan. ¿A dónde van? Ahora bien, si van a comprar un traje, vestido, una vaina, probablemente también lo compren en Girardot. Pero si van a comprar un vehículo, tienen la opción de ir a Bogotá o de venir a Ibagué, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde se irían? Entonces, Ibagué es más cerca, Bogotá de pronto es más surtido, pero por internet pueden mirar y si lo ven, entonces de pronto se ven a Ibagué. Bueno. Entonces ya hay, por ejemplo, ahí la opción. Ahora, van a servicios de alta cirugía del corazón. ¿A dónde se van? Bogotá. Pues. Entonces, fíjense que las áreas de influencia cambian en función de los servicios que se ofrecen. Entonces, la definición, por eso que le digo, es tan complicada y tan ambigua. Depende de usted para qué quiere establecer qué es una región. Depende. Entonces yo no puedo decir de antemano que una región se define en esta forma. Y por eso ha surgido el concepto siguiente de región plan, que es justamente eso. Pero hay otras regiones que se definen, por ejemplo, en función de los elementos ambientales. Inicialmente así se definían las regiones plan. Eran regiones que dieron lugar a las llamadas corporaciones regionales, que generalmente eran unas cuencas hidrográficas. Entonces, y Colombia fue de los países pioneros en ese tipo de definiciones, porque la primera corporación regional que hubo en el mundo fue la Tennessee Valley Authority de los Estados Unidos en el año 1947, que fue concebida y puesta en funcionamiento por alguien muy importante en materia de desarrollo ya en esa época, de los primeros pioneros, que fue David Lilienthal, y él mismo montó la segunda en el mundo, que fue la CBC en Colombia. Entonces fue la segunda corporación de desarrollo, aquí fue la de Colombia. Y al poco tiempo se creó la CAR, de la Corporación Autónoma de la Sabana de Bogotá y los valles de Ibagué y Chiquinquirá. Entonces, eso se llamaron también regiones plan y ahora se llaman, un poco más son regiones ecológicas o simplemente cuencas hidrográficas. Esa es otra forma de definir región.
Yo puedo decir que es mejor definir la región como la cuenca del río Conveima, o que es mejor definir por la fuerza de atracción de Ibagué, o que es mejor por... Depende de lo que usted quiera hacer. Depende de lo que usted quiera hacer. ¿Para qué quiere definir región? O puede que no quiera definir región. Y que se limite a hablar de, por ejemplo, lo que para algunos es una región y para otros no. La visión administrativa del departamento del Tolima. O pueda que se quiera referir a unas características de homogeneidad relativa y entonces hable del Tolima grande, Tolima Huila, y de pronto con alguna ramificación al Caquetá. Entonces es muy ambigua el concepto de región, y repito, entonces el concepto de región debe pensarse en función de lo que usted quiere hacer en eso que usted va a definir como región. Ahora, una vez definido, es importante entender lo siguiente. En la globalización actual, algunos han dicho que la región no tiene sentido, que lo que tiene sentido es lo global y lo local, porque las grandes fuerzas y las grandes decisiones se toman a nivel global y las cosas concretas se pasan en lo local. Sin embargo, en la vida real eso no es así. Y el ámbito regional juega un papel muy importante y un papel de intermediación. Entonces, existe dentro de la teoría contemporánea que ha venido surgiendo, eso es más reciente, hace 10 años, el concepto de escalaridad. Y el concepto de escalaridad es que implica que el nivel local no se puede pasar al nivel global, sino que sigue teniendo importancia este ámbito regional o ámbitos regionales distintos, de alguna manera que pueden cruzar, y por otro lado, todavía los estados nacionales, así estén en crisis, como dijimos hace un rato, siguen teniendo un peso muy importante. Entonces uno no puede hablar simplemente del nivel global y del nivel local, sino que tenemos que hablar de una escalaridad de niveles y que dentro de esa escalaridad es necesario el nivel regional. Y el nivel regional es fundamental en la medida en que permite articular procesos de una manera coherente. Hay procesos que no funcionan solamente a nivel local, sino que requieren una coherencia en un ámbito de una superficie superior. Y entonces ahí entra a jugar un papel importante ese nivel regional. Bueno, aquí tenemos Ibagué, entonces uno sería, bueno, ¿y cuál es la región de Ibagué? Es el departamento del Tolima, es esta parte que está aquí cerquita, es una cuenca hidrográfica. Valdría la pena pues que pensáramos, repito, concretamente, ¿y qué es lo que queremos hacer con esto? Yo creo que el concepto de región ciudad-nación relativo cobra sentido en la medida, yo quiero hacer tal cosa, entonces yo necesito utilizar esta definición de región. Si es un manejo ambiental de carácter hidrográfico, definitivamente tengo que irme por las cuencas de los ríos y de las quebradas que están por este lado. Pero si yo quiero, digamos, una política de fortalecimiento de la identidad cultural, muy posiblemente me voy para el Tolima grande. O si yo quiero una política de crecimiento económico como prioridad, entonces tengo que decir, bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo los puedo explotar? ¿Dónde están la fuerza de trabajo? ¿Y cómo articulo de la mejor manera esas posibilidades que yo tengo? Entonces, o de pronto yo digo, el departamento del Tolima me sirve como una región para efecto de promover el desarrollo, porque ahí están los recursos, ahí está la institucionalidad, ahí está una serie de funciones que le ha puesto la ley y que yo considero que funcionan bien dentro de ese ámbito geográfico. Entonces, para algunos puede sonar una herejía que el departamento sea la región, pero para otros la región perfectamente puede coincidir con un departamento. Entonces, ahí simplemente no se puede dar, a mi juicio, una definición única, sino que hay que plantear la cosa, repito, en función de aquello que se quiere hacer en ese ámbito territorial determinado. ¿Por qué el desarrollo debe partir de lo local? El desarrollo debe partir de lo local porque en lo local y en lo regional está la población en primer lugar.
La población se encuentra en unos territorios específicos, concretos. A pesar de la globalización y tal, la gente está ubicada en un sitio específico, está con los pies sobre la tierra. Y los pies sobre la tierra implican todavía una localización física. Todavía no estamos flotando como flotan los capitales, estamos en alguna parte. Porque el desarrollo es para la gente. Y si la gente está en una parte, pues entonces hay que trabajar para la gente, donde están los beneficiarios. Porque además es esa gente la que debe darle el contenido a la idea de desarrollo. Si dijimos que el desarrollo, para tener validez universal, general como concepto, implica que la misma gente le dé su contenido, entonces hay que preguntarle a la gente cuál es el contenido que usted tiene que darle a la noción de desarrollo aquí, en esta localidad, aquí que es donde usted está, qué es lo que el desarrollo significa para usted, hacia dónde apunta, qué contenidos debe tener. Entonces, por esa razón, y eso es función de la democracia, definir cómo es el tipo de desarrollo que usted quiere. Y por último, porque el desarrollo no es simplemente para la gente, sino que es hecho por la gente. Recuerden, cuando hablábamos de las capacidades y las oportunidades, había una cosa que se llamaba acción. A la gente no le regalan el desarrollo, sino que la gente actúa. Entonces usted tiene que ser protagonista. Pero si usted está en el piso, en alguna parte, en un sitio concreto, pues es allá donde va a actuar. Independientemente de que tenga una concepción de lo global y todo lo demás, pero usted va a actuar allá, entonces usted tiene que ser protagonista donde está. Por esa razón, a pesar de la globalización, el desarrollo en lo local todavía es fundamental. Ahorita vamos a mostrar cómo se ha planteado que efectivamente el desarrollo local es la otra cara del desarrollo global. No puede haber desarrollo global si no hay desarrollo local. Y no puede haber desarrollo local hoy si no hay desarrollo global. Bueno. Ahora bien, entonces decíamos las localidades aquí que van a crecer, que se van a desarrollar, no están solas. Y por eso, aunque el desarrollo debe surgir y debe darse a partir de lo local y de la gente que está en lo local, tiene que ser abierto. Yo no puedo encerrarme hoy. Ustedes recuerdan, sobre todo los economistas, que hay modelos que se llaman de crecimiento hacia afuera y modelos de crecimiento hacia adentro. ¿Alguno de ustedes recuerda un poco cómo es un modelo de crecimiento hacia afuera y un modelo de crecimiento hacia adentro? Bueno, lo que decían básicamente los economistas era lo siguiente. Un modelo de crecimiento hacia afuera es, si usted quiere realmente crecer, producir más y de manera más eficiente, usted tiene que ir y mirar los mercados mundiales, ver qué es lo que están pidiendo esos mercados y entrar a producir en función de la demanda de esos mercados, crecimiento hacia afuera. ¿Por qué? No porque a usted no le interese lo suyo, sino porque usted, con lo que va a recibir como pago por sus exportaciones, va a invertir para mejorar el bienestar de su gente. Pero si usted se limita a producir para su gente, el mercado es chiquito, se va a agotar rápidamente y si la gente no tiene capacidad de pago, pues va a ser muy lento el proceso, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que mirar hacia afuera, porque hay muchos mercados, muchas posibilidades, y volcarse hacia esos mercados. El esquema de crecimiento hacia adentro dice, no exactamente lo contrario, pero sí algo muy distinto. Usted tiene que buscar, ¿quién te dijo algo por aquí? Sí, usted tiene que mirar lo que su gente necesita y entrar a producir para lo que su gente necesita y lo que su gente demanda. Y luego, entonces, eso le va a formar una base económica propia. Porque si usted está solamente pensando en lo que es exportable, llega un momento en que cambia la exportación y su base económica se quedó sin piso. Que entre otras cosas fue lo que pasó en Colombia muchas veces el siglo pasado. Ustedes recuerdan, los que saben de historia económica,
cómo venía un poco de modas de demandas por productos que se producían en Colombia, que se iba a exportar la quina, entonces empezaban a producir quina y a los 10 años se acabó la demanda de quina, entonces ahora es el añil, entonces empezaron a producir añil y se acabó la demanda del añil y ahora producimos qué, entonces aparece la demanda por el oro y entonces producimos oro, bajó la demanda por el oro y ahora ¿qué hacemos? De pronto apareció el café y nos salvó por 100 años, pero estábamos siempre en función de qué nos están pidiendo, entonces decían no, mire usted y resuelva su problema y cree una base. Y cuando cree esa base económica sólida, así empieza a exportar. Ahí sí vuélquese hacia afuera. Pero primero cree una base sólida. Eso nos dicen los del crecimiento hacia adentro. Entonces, lo que nos dicen los del desarrollo endógeno es no es ni una cosa ni otra. Es lo que usted necesite. Usted tiene que estar abierto. Usted tiene que mirar los mercados mundiales. Pero usted tiene que hacer eso no en función de lo que le demanden afuera, sino de lo que su gente necesite. Entonces usted está abierto, produce en función de lo que esta gente necesita para traer aquí los recursos que esa gente necesita. Y esto implica básicamente esquemas diferenciales que serían como los siguientes. Desarrollo endógeno es movilizando fuerzas y capacidades locales, aceptando la competencia e incluyendo la formación de un aparato productivo en el cual se incluye un nuevo concepto que también tiene que ver con red, que es el de cadenas de valor. Y aquí vamos a empezar a hablar también de un concepto que es muy importante hoy, sumamente discutible, pero que definitivamente es el concepto, si ustedes miran, por ejemplo, y lo vamos a ver mañana, los planes de desarrollo y la normatividad reciente que ha sacado Colombia es el término de competitividad. Entonces, el término de competitividad funciona con cadenas y vamos a hablar por qué, y particularmente con lo que se llama las cadenas de valor. Bueno, entonces, desarrollo endógeno no es un desarrollo cerrado, como es este desarrollo desde adentro, porque usted tiene que producir, crearse un sistema productivo local y protegerlo hasta que no esté fuerte, porque si no lo protege, si yo no protejo mi producción de textiles, pues vienen los paños ingleses mejores y más baratos y no me dejan crecer mi producción de textiles, entonces yo tengo que encerrarme. La crítica que hacen los otros, los del crecimiento desde fuera, es que, bueno, efectivamente usted crea una serie de industrias de textil y son industrias ineficientes, son industrias improductivas y el día que supuestamente usted ya está fuerte, abre el mercado y llega a la industria de fuera, que está mucho más avanzada y se quiebran todas sus plantas. Entonces esa es la crítica inversa. Entonces estos dicen no, ni una cosa ni otra. Usted tiene que sí fortalecer su aparato productivo, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es sus capacidades. Lo importante es que usted tenga capacidades para producir, para identificar dónde están los nichos de mercado, dónde están las oportunidades, dónde están sus necesidades, los criterios de decisión que tienen que tomar, eso es lo fundamental. Y con eso es que usted se va a desarrollar y va manteniendo estrategias abiertas, flexibles. Usted no puede cerrarse porque usted tiene que exportar en el mundo de hoy para poder mejorar condiciones de vida. Pero usted no puede exportar si usted no importa. Porque no es decir, usted me compra pero yo no le compro, no. Usted me compra y yo le compro. Entonces tiene que ser una economía abierta. Y por otro lado, las influencias externas van a venir por todas las redes, usted ya no se puede cerrar. Entonces pensar en desarrollo cerrado, desarrollo desde dentro, ya no se puede pensar. Pero tampoco usted puede pensar solamente en función de los intereses de los demás, sino que tiene que pensar es en fortalecer sus capacidades, insisto, fortalecer sus capacidades para plantear estrategias abiertas, pero adecuadas a las condiciones que hay en cada uno de los momentos. Esto es básicamente dos esquemas, el uno referido al crecimiento exógeno y el otro referido al crecimiento endógeno, que no vamos a entrar mucho en detalles, sino después volveremos sobre algo parecido. Bueno. Entonces, una palabra más sobre desarrollo endógeno. Desarrollo endógeno es el que surge desde la gente, desde la comunidad que aspira a su perfeccionamiento. Recibe influencias externas, pero es capaz de escoger entre ellas, de adecuarlas, que acepte y aplicarlas de manera que sean útiles.
¿Por qué buscar el desarrollo como algo endógeno? Porque busca hacer realidad lo que la comunidad aspira a hacer y lograr lo que aspira a tener, no lo que alguien le imponga. Entonces, por eso es el énfasis en que el desarrollo debiera ser endógeno. Y porque lleva procesos que involucran el compromiso de los miembros de la comunidad. Se habla mucho ahora de desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible se está planteando básicamente desde dos perspectivas. Por una parte, desde la perspectiva ambiental. Un desarrollo ambientalmente sostenible, ustedes lo saben muy bien, a partir del informe de la misión Brundtland, es un desarrollo en el cual usted preserva los recursos que deben quedar en manos de las generaciones futuras. Usted no puede destruir los recursos naturales para crecer más, porque usted tiene una responsabilidad frente a las generaciones futuras. Entonces, usted utiliza los recursos, pero de manera racional, no de manera depredadora. Entonces, crecimiento ambientalmente sostenible. Pero también se habla de crecimiento sostenible, y ese es en el sentido en que está acá, de aquel crecimiento que puede prolongarse en el largo plazo. Tiene que ver también con el crecimiento ambientalmente sostenible, pero también con proyectos que no se agotan en el corto plazo, sino que generan efectos de largo plazo. Entonces ahí también estamos hablando de desarrollo sostenible, y ese es un desarrollo que, si es endógeno, logra que la gente se involucre, y entonces se hace posible proyectarlo a largo plazo. Ustedes lo saben muy bien. Cuando llegan los proyectos, por ejemplo, del gobierno nacional, que dicen, y aquí se va a hacer un colegio, y hacen el colegio, y la gente ni tiene ni idea que hay un colegio en el pueblo X, en el municipio tal, en la vereda tal. La gente lo ve y, bueno, y si no llegaron los maestros, a la gente no le importa. Si la gente está involucrada dentro del proceso, si la gente es la que lo ha pedido, si la gente es la que ha estado metida dentro de la obra, la gente va a trabajar para que lo que se pretendía con ese colegio, con esa escuela, se convierta en realidad. Entonces ese compromiso es una de las condiciones para que los procesos se proyecten a largo plazo. El desarrollo endógeno implica elementos que ya hemos mencionado: el tiempo, la cultura, el espacio, la ética, la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre seres humanos, la producción de bienes y servicios. Eso no nos vamos a demorar más. Y está el elemento de la política, sobre el cual volveremos después. ¿Cómo avanzar hacia el desarrollo endógeno? Se necesitan varias cosas. Y esto debiera ser función justamente de los promotores del desarrollo, y de quienes los asesoran, y de las instituciones como la universidad, que juegan un papel en estos procesos. Sabiendo dónde estamos. Esto es fundamental, pero aquí me quedó incompleto, porque es sabiendo dónde estamos y de dónde venimos. Esto es lo que corresponde en el lenguaje de la planeación a lo que se llama el diagnóstico. Un diagnóstico, todos ustedes lo saben, me dice dónde están mis fortalezas y mis debilidades, qué está bien y qué está mal, qué necesito y qué potencial tengo para satisfacer las necesidades que he identificado. Pero al mismo tiempo, yo no me puedo contentar con esa especie de fotografía de lo que soy hoy, sino que tengo que mirar el proceso que me ha llevado a la situación en que estoy hoy. Por eso es que digo dónde estamos y de dónde venimos, que fue lo que me faltó acá. ¿De dónde venimos? ¿Cuál ha sido el proceso, repito, por el cual he llegado a esta situación? ¿Y por qué es necesario entenderlo? Porque lo que viene de atrás implica una dinámica, son fuerzas que van empujando en un determinado sentido. Si yo me limito a mirar lo que estoy hoy siendo, no voy a entender para dónde voy, para dónde me están empujando esas fuerzas. Y entonces las medidas que yo voy a tomar, las decisiones que voy a adoptar no son correctas, porque no entienden la dinámica que viene detrás y la fuerza que viene empujando
aquellos comportamientos, aquellas situaciones que yo estoy identificando hoy. Entonces, primero, esto es fundamental. Entonces, entender lo que somos, en dónde estamos, de dónde venimos, las fuerzas, las dinámicas, son elementos fundamentales. Y indudablemente, como función de una institución educativa como la universidad, está la de iluminar con las técnicas que conoce la universidad esa situación y esa dinámica que viene de antes. Entonces, ¿dónde estamos? La fotografía, y de dónde venimos, la película que llevó a esa fotografía. Definiendo hacia dónde queremos ir, que es lo que en el lenguaje de la planificación llamaríamos la definición de objetivos. Yo quiero llegar a hacer esto. En otro lenguaje podría ser la visión, qué es lo que yo veo, hacia dónde me voy a proyectar. Ya estamos hablando en términos un poco de perspectiva. Eso también es fundamental. Si yo no sé para dónde voy, cualquier camino es bueno, como dice. ¿Usted para dónde va? No sea bueno. ¿Yo qué camino cojo? No, para donde quiera, porque usted no sabe para dónde va. Trazando la ruta para llegar a donde queremos ir. Y seguimos haciendo aquí la equivalencia con el lenguaje de la planeación y estaríamos hablando de lo que se llama la estrategia. Y la estrategia es fundamental y yo creo que es una de las fallas principales de nuestros planes de desarrollo. La mayor parte de nuestros planes nos dicen, muy poco nos dicen de dónde venimos, pero la mayor parte sí nos dicen más o menos dónde estamos, más o menos. Y muchos nos dicen, no todos, pero más o menos a dónde queremos ir. Pero no nos dicen el camino. No nos dicen qué ruta sigo. Por ejemplo, simplemente comparando con... No nos dicen si es un crecimiento hacia afuera o un crecimiento hacia adentro. Y si yo no planteo la ruta, entonces, pues yo no voy a llegar a donde quiero llegar. Dicen, bueno, pero es que usted luego plantea un poco de proyectos, claro. Usted plantea un poco de proyectos, pero esos proyectos van a ser desarticulados, porque no hay un camino. Si ustedes van a ir a Bogotá, supongamos que tienen, entre otras, 2 carreteras, seguramente hay más. Supongamos que se pueden ir por Girardot o se pueden ir por Honda. Entonces, ustedes tienen que definir cuál ruta. Porque las metas, o sea, el recorrido, los puntos que van a ir atravesando no son los mismos si se van por un lado que si se van por otro. Los instrumentos no necesariamente son los mismos, los recursos no son los mismos, la plata de gasolina no es la misma, el tiempo no es el mismo. Si ustedes no se fijan en la ruta, sino luego plantean un poco de proyectos sueltos, esos proyectos, las metas son los resultados de los proyectos. Si ustedes se van por Girardot, entonces van a pasar por Espinal, Girardot, Melgar o por donde sea. Bien, pero si van por el otro lado van a pasar por otra serie de municipios, por otra serie de pueblos, por otra serie de accidentes geográficos. Por esa razón, ustedes si no trazan un camino, no van a llegar al sitio que quieren. Y repito, la mayor parte de nuestros planes de desarrollo no trazan el camino. Traen un diagnóstico, traen generalmente algunos objetivos y luego una cantidad de proyectos. Pero unos proyectos van para allá, el otro va para allá, el otro va para allá, el otro va por allá, no se articulan. Y pueden dar lugar a absurdos, por ejemplo, como el de plan de desarrollo de un departamento hace 4 años, que no digo cuál es, que decía básicamente lo siguiente: el problema educativo del departamento es que no hay profesores calificados. Son profesores que ni manejan los temas ni manejan la pedagogía. Ese era el diagnóstico.
y luego no decía nada más. Y luego aparecía proyectos, construir 7 escuelas. Tenía que ver algo con lo que se ha planteado. No, no se trazó el camino. ¿Cuál es el camino para formar profesores que fueran a resolver el problema de su incapacidad docente? ¿No? Entonces puede haber proyectos muy bonitos, 7 escuelas, sí. No es decir que no se construyan escuelas, pero eso no era la solución al problema. Entonces, el saber la ruta que usted tiene que coger para resolver el problema que ha identificado, satisfacer la necesidad de aprovechar el potencial, es fundamental. Y eso es lo que dice aquí, trazar la ruta para ir a donde queremos ir. Organizándonos para llegar allá, entonces, eso es más o menos obvio, no nos demoremos, asegurando los recursos, trabajando. Todos estos son elementos claves para que pueda darse un desarrollo que surja desde la gente. Si estos elementos nos fallan, si no hay ese compromiso, por ejemplo acá, esa organización de todos en los recursos, no vamos a llegar al propósito. Entonces, objetivos básicos de esta aproximación. Establecer un proceso continuo, sistemático y sostenible de perfeccionamiento de los atributos humanos. Características. Esencialmente endógeno, pluridimensional, y también pluridimensional, integrado, autónomo y participativo. El enfoque sería pensar globalmente y actuar localmente, tener esa visión más o menos amplia del mundo donde estamos hoy, entenderlo, pero por otro lado, entrar a actuar sobre las realidades concretas en que estamos metidos y que incorporan la dinámica del mundo. Las directrices básicas de la actuación, dinámicas sociales positivas, utilización de los impulsos estratégicos exógenos, ya dijimos que era abierto, entonces tenemos que recibir lo que viene de afuera, plena realización del potencial interno, sobre esto hablaremos un poquito más en detalle, y por último lo que se dice coordinación de recursos e impulsos. Finalmente los instrumentos, políticas, planificación y gestión estratégica local. Entremos entonces en un análisis más específico de los elementos que entrarían para la promoción de planes y programas de desarrollo regional y de desarrollo local. Lo primero que tenemos que entender es que si no estamos hablando solamente de crecimiento económico, tenemos que preguntarnos cuáles son los marcos de referencia dentro de los cuales tenemos que orientar los procesos de desarrollo. Y esos marcos de referencia buscan, dentro de la lógica que planteamos en la primera parte, que se logre como objetivo central ese perfeccionamiento, ese ser más de lo humano, de la persona que está en el centro de todo. Y para ello se lleva a cabo lo que podríamos llamar la construcción social de región. ¿Cómo llegar allá? Teniendo en cuenta en primer lugar un marco de valores. Ese marco implicaría entender lo que para el desarrollo implican conceptos como libertad, democracia, justicia, ética, estética, solidaridad, respeto. Son valores que yo debo tener en cuenta, a los cuales debo darles contenido, o mejor dicho, a los cuales la población a la que me dirijo tiene que darles el contenido, no yo como planificador, estoy hablando es yo como comunidad, como colectividad, como región. Entonces yo tengo que darle contenido, que es lo que para mí es importante. Marco de valores. El marco de lo que se ha llamado sinérgico, que lo plantea un autor muy conocido en América Latina, Sergio Boissier. Entonces, él habla de capitales. A mí no me gusta la expresión capitales, capital humano, capital social, etc. Eventualmente después lo discutiremos. Pero hablemos por el momento de potencial, o sea, todos aquellos recursos con los que yo cuento dentro de la región y que puedo movilizar en favor
del logro de aquellos objetivos que me he propuesto. Entonces, capitales se llama él cognitivo, cultural, simbólico, productivo, social, cívico, institucional, psicosocial, humano. Yo lo llamo potencial más bien. El potencial cognitivo, cultural, simbólico, etcétera, etcétera. Entonces, repito, es aquello con lo que yo puedo aportar para avanzar en el camino que me he planteado del desarrollo. Un marco político y programático. Entonces, ¿cuál es el sistema político que rige, que debiera regir? Recuerden que no estamos solo hablando de aumentar producción, pero sí también de aumentar producción, pero implica un marco mucho más amplio. Comunidad de instituciones, que me llevan entonces todos ellos a aquello que hemos llamado, que se ha llamado ahí, construcción social de la región. El contexto global, ¿qué hace? El contexto global es importante en la medida en que me está cambiando todos estos marcos, el marco de valores, el marco sinérgico que llamo Guattari, el marco político y programático. Llega el contexto global y yo tengo que entenderlo, porque ese contexto me está transformando lo que venía anteriormente. Vienen nuevos valores, se viene la reformulación de los componentes del potencial, se reconfigura la institucionalidad. Por ejemplo, las funciones de los municipios y de los departamentos ya no son las mismas. Acaba de salir una ley que cambia las funciones de los municipios. Está en trámite en el Congreso de la República un nuevo código departamental. O sea, hay cambios permanentes. Y seguramente hay influencia de este nuevo contexto global, al menos en una parte. Ahora, vámonos a la perspectiva económica dentro de los marcos de referencia. Ya dimos una visión de esos marcos de referencia de carácter más general, pero indudablemente lo económico sigue teniendo un peso fundamental. Entonces, hablemos un poco de esto, la perspectiva económica. Y yo quisiera hacer énfasis en algo que es clave hoy en día, si queremos hablar de crecimiento regional y de crecimiento local. Es el hecho de que hoy en día lo fundamental, la unidad básica del proceso ya no es la empresa, ya no es la firma, sino es la cadena. Es la cadena de firmas y la cadena de valor. Me explico. Cuando hablamos de cadena productiva, estamos hablando de una serie de relaciones de insumo y producto, de varias empresas, de varios establecimientos, que utilizan materiales, procesos y los usan para ciertas cosas. Aquí voy a plantear un ejemplo de textiles que utilizan fibras naturales y fibras artificiales, producción de hilos por un lado, productos químicos por otro lado. Se producen tejidos de fibras naturales, de fibras sintéticas, sean procesos, se combinan, se producen luego confecciones, se le dan un uso y se llevan al mercado de distribución. Aquí tenemos esto, que está aquí tal cual está, es lo que se llama una cadena productiva. No una cadena de producción. La cadena de producción es la que contábamos hace un rato en las grandes plantas, en que yo le paso a usted y yo le paso a usted y bueno. Esta es cadena productiva. Ahora, estas cadenas productivas hoy en día generalmente no están en una sola empresa, sino son muchas empresas. Entonces, si voy a hablar de que la unidad, como era antes, la unidad fundamental dentro del proceso productivo era la empresa, me quedo corto. ¿Por qué?
Supongamos que yo estoy aquí en esta planta de confecciones. Esa es mi fábrica. Esa fábrica tiene la mejor tecnología. Tiene los mejores diseñadores del mundo. Tiene la mejor organización administrativa. Yo soy el mejor gerente. Pero utilizo fibras que no son de la mejor calidad, porque yo pues no encuentro buenos proveedores de fibras naturales, de lana, de algodón, no son de primera calidad, las fibras artificiales no son muy buenas, los tejidos que utilizo en consecuencia no son muy buenos. Yo puedo tener el mejor diseñador, si el tejido, si el textil que utilizo no es el mejor, yo no voy a poder competir. Bien. O si aquí mis productos son de primera calidad y tienen muy buenos hilos, muy buenos tejidos y todo eso, pero el sistema de transporte hace que se mojen por el camino y que lleguen, se pudran fácilmente, tampoco. Y si llego con un buen transporte y a un sitio donde la exhibición no es atractiva, donde el almacén, donde el centro comercial que los exhibe no vende, pues entonces tampoco. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para competir? Yo necesito que toda la cadena funcione. Necesito tener los mejores hilos, las mejores plantas de textiles, los mejores transportadores, las mejores vitrinas y pasarelas de exhibición. O sea que necesito que funcione toda la cadena. Si un eslabón de la cadena me falla todo lo mío. Así mi empresa, repito, sea la mejor del mundo como tal internamente. Y entonces aquí volvemos al concepto de redes y cadenas. Todo funciona encadenado, todo funciona cada vez más en red. Anteriormente yo podía competir con una buena empresa, sola. Hoy ya no, hoy necesito que compita con toda la cadena. E inclusive, si todos estos elementos están en una región y se da lo que actualmente tiende a llamarse clúster, pero es algo más el clúster, ahorita hablaremos más. Entonces, usted puede comenzar a vender y a competir ya no solamente como una firma, como una cadena, sino como una región. Y eso es lo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con la champaña. Ustedes conocen seguramente el ejemplo de la región de Champaña. Allá se produce un vino espumoso que es solo de la región de Champaña. Entonces, ellos producían la champaña. La Champaña es una región geográfica de Francia. Pero entonces comenzaron a producir champaña en California, y a producir champaña en Argentina, y a producir... Entonces un momentico. ¿Ustedes por qué están produciendo champaña? Champaña somos nosotros. Nosotros somos la comunidad de Champaña, el pueblo de Champaña. Ustedes no pueden usurpar nuestro nombre, entonces nada con champaña de California. Soy vino espumoso de California. Y nosotros simplemente por el hecho de llamarnos champaña, podemos vender más caro. Y de hecho la gente paga más, porque se llama champaña. Así el vino espumoso de Chile de pronto sea mejor que la champaña de Champaña. Entonces, ¿por qué? Porque entonces viene esa connotación que cada vez más se está dando de la asociación del nombre geográfico con la competencia que se da a escala global. Entonces yo compito ya no solamente con ese vino espumoso por su calidad, sino porque lleva un sello territorial, el sello de la región de tal. Entonces, los bizcochos de Achira tienen en el imaginario Tolima Grande, Huila Tolima. Eso, si dicen que son de la costa, no, generalmente uno lo asocia y entonces comienza a hacer esas asociaciones geográficas. Entonces, es simplemente, uno puede comenzar desde ya a ver qué imágenes territoriales pueden posicionarnos desde un punto de vista que nos haga competitivos simplemente por saber que este producto es tolimense y por ser tolimense es mejor que si es de Santander o que si es del Meta o que si es de Barquisimeto en Venezuela. Entonces, ese tipo de imagen sobre el cual volveremos un poco más adelante hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿a qué vengo? Insisto nuevamente, a que hoy no podemos hablar de competir como en mi pequeña empresa y yo soy el mejor del mundo y yo solo, y a usted como mi proveedor yo trato de pagarle lo menos posible para yo maximizar mi utilidad. Entonces usted, señor productor de tejidos,
Yo le compro los textiles, pero le doy lo mínimo posible. Pero entonces, si usted le paga lo mínimo posible, usted baja la calidad. Y entonces, si usted me baja la calidad, pues entonces yo ya no puedo competir en las mejores pasarelas y no puedo vender los productos al mismo precio que vendía antes, o ya no me los compran. Entonces surge un nuevo concepto que anteriormente no existía. Es lo que se llama la competencia. Cooperación, competencia. Yo compito con toda esta gente, pero al mismo tiempo yo coopero con ella, porque ellos cooperan conmigo. Y es toda la red la que funciona. Entonces, otro nuevo concepto que es importante en los procesos de desarrollo local. ¿Cómo funcionan las redes? Funcionan a partir de competencia. Pero un tiro y afloje, yo sé que a usted no lo puedo quebrar, que no le puedo dañar su competitividad, porque entonces yo también me perjudico. Pero por otro lado, pues yo tampoco le voy a dejar que usted me tumbe. Entonces, ese es el nuevo concepto que se ha, repito, llamado de competencia. Estamos hablando de cadena productiva. Una palabra sobre cadenas de valor. La cadena productiva, como les dije, se refleja esencialmente en relaciones de insumo-producto. Todos ustedes saben, yo tengo una materia prima, la transformo, de pronto de un segundo nivel de transformación, por ejemplo, o de un tercero, la lana la transformo en hilos, el hilo lo transformo en textil, el textil lo transformo en confección, una cadena. Eso es lo que se llama cadena productiva. Ahora bien, hoy en día hay otros elementos que intervienen, ya han intervenido desde antes, pero que ahora se han realzado y se han sistematizado, y nos dan lugar a lo que se ha llamado la cadena de valor. Y probablemente el autor que más ha trabajado esto es Michael Porter, un autor que también ha trabajado temas de ética y responsabilidad social. Es un autor que está muy de moda, que tiene cosas interesantes, efectivamente. Este tema aquí es tomado de los planteamientos de él. Y entonces, básicamente, lo que nos dice es lo siguiente. Por una parte está la cadena productiva, ya hablamos de la cadena productiva. Tenemos los insumos, tenemos la distribución, pero hay una serie de cosas que no son estrictamente hablando de insumos. La infraestructura de la empresa. Yo puedo utilizar los mismos insumos, pero producir resultados distintos si la estructura de mi empresa es distinta. Si el manejo de mis recursos humanos no es el mismo. Entonces recuerden, por ejemplo, que el concepto de capital social, que por lo demás, repito, a mí no me gusta, que es muy criticable, pero se hacían unos la pregunta, ¿por qué dos empresas exactamente iguales, prácticamente, que utilizan la misma tecnología, que utilizan los mismos materiales, que utilizan las mismas calidades, que utilizan el mismo proceso productivo, entonces, ¿por qué hay una empresa que es muy exitosa y la otra no? Entonces sí, porque internamente había, en esta gestión, en la una confiaban todos los trabajadores entre sí, había un ambiente de confianza, confiaban con sus directivos, con las políticas de la empresa, y en la otra no. Entonces, siendo exactamente iguales las dos, en aquella en que se daba esa relación positiva de confianza, que en ese momento comenzó a llamarse capital social, esa relación producía mucho más y mejor y tenía más ganancias que la otra, simplemente por ese hecho. Por eso se le llama capital, porque es algo que valoriza más los procesos y los resultados. Entonces, el desarrollo tecnológico es otra cosa y eso es fundamental. Ahí viene todo el tema del conocimiento, la tecnología y la innovación al que nos referiremos la próxima vez. Fundamental. Y por otro lado hay otra cantidad de elementos. La logística interna, las operaciones, logística externa, mercado y ventas, asistencia técnica, etcétera, etcétera. Ahí hay unas cuantas de las actividades. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ya no es solamente esta relación de la cadena productiva, insumo-producto y distribución y venta del producto, sino que hay una serie de actividades complementarias que son fundamentales para enriquecer lo que se hace en esta cadena productiva. Una buena tecnología mejora la cadena productiva.
Puede, repito, utilizar los mismos productos y los mismos insumos y tal, y repetir lo mismo, pero los resultados pueden ser muy distintos. Y la rentabilidad de la empresa puede ser muy distinta, y la satisfacción de los trabajadores puede ser muy distinta, y la calidad puede ser muy distinta, simplemente porque estamos aportando elementos que le agregan valor al proceso productivo. Y eso es lo que se llama la cadena de valor. Yo agrego valor mediante una serie de elementos adicionales. Entonces, esto es fundamental también para entender los procesos hoy. Ahora, mañana vamos a ver un poquito con más detalle esta parte. Uno en una región o en una localidad, en una ciudad, por ejemplo, puede agrupar todos estos elementos. Puede tener un centro de tecnología, puede tener unas consultorías para manejo de recursos humanos y personal, puedo tener asesores en logística, estudios de mercado, etcétera, todo eso concentrado acá. Y entonces ahí sí tengo esa palabra que mencioné hace un rato, el clúster. Tengo elementos de la cadena productiva y elementos de la cadena de valor, todos concentrados geográficamente, y eso es lo que genera las mayores dinámicas de crecimiento hoy en día. Implica una articulación que a veces es difícil entre los elementos de esta cadena productiva y los distintos elementos. Son empresas que están todas articuladas. Generalmente no está todo dentro de un mismo establecimiento, está en distintas empresas. Y entonces hay que buscar la articulación. Entonces eso es lo que en últimas es lo que se ha llamado el clúster, que es uno de los términos de moda hoy. El tener geográficamente concentrados los elementos, no necesariamente todos, pero sí una parte importante de la cadena productiva y de la cadena de valor. Y esos hacen parte de los instrumentos de desarrollo que están siendo más utilizados, a veces bien, a veces mal, dentro de las políticas de desarrollo. Bueno. Entonces, aquí es un poco lo mismo, redes productivas adquieren creciente importancia, hay múltiples proveedores de un mismo insumo, múltiples canales de distribución, múltiples plantas de procesamiento, canales de distribución tecnológica y otros servicios. Todos estos elementos, fíjense que hay cosas que implican competencia de lo que dijimos hace un momento, aquí. Anteriormente, por ejemplo, era muy frecuente que yo le exigiera exclusividad a quien me proveía de tecnología. Usted solo me puede dar esa tecnología a mí. Actualmente eso es muy raro. Entonces, un proveedor de tecnología le provee a distintos competidores. Y los competidores tienen que aceptar eso. Entonces, ahí vienen fenómenos, entonces más bien, entonces asociémonos. Como él le brinda a usted y me brinda a mí y le brinda al otro, entonces asociémonos y le compramos toda la misma tecnología más barata. Entre los tres le pagamos. Entonces hay otro ejemplo de competencia, cooperación. Nosotros seguimos siendo competidores, pero nos vamos a asociar para comprar la tecnología que nos vende este señor. Entonces estamos cooperando por un lado, pero vamos a seguir siendo competidores. Entonces, como ven ustedes, hay elementos nuevos en toda esta dinámica de crecimiento empresarial hoy. Y lo que insisto como mensaje es, no podemos seguir pensando que la unidad económica fundamental hoy en día en el mundo contemporáneo, entonces, es esa unidad empresarial, ese establecimiento que anteriormente era el núcleo de todo. Si ustedes miran los textos de economía de los años 50 y los años 60, de microeconomía era la empresa. Actualmente no es la empresa, es la cadena. Ya sea la cadena productiva o bien sea la cadena de valor. Y más la cadena de valor que la cadena productiva. Y si le incorporamos el componente territorial, cada vez más el elemento clúster. Algo más sobre esto y ya vamos a terminar. Sobre los marcos de referencia todavía desde la perspectiva económica, algunos de los factores de productividad y competitividad. No es lo mismo productividad que competitividad, ustedes lo saben, pero desafortunadamente uno a veces lee cosas que, uy, ¿cómo confunden esto?
¿Quién nos recuerda cuál es la diferencia entre productividad y competitividad? ¿Dónde está el núcleo de la diferencia? Yo diría, mire, uno es productivo cuando logra el máximo con el mínimo de recursos, que efectivamente tiene que ver con la eficiencia. Uno es competitivo cuando logra que sus productos se los compren en el mercado. Y tiene que ver, el primer concepto es definitivamente eficiencia. El segundo se relaciona con la eficacia, pero no es exactamente eficacia. Entonces, yo soy competitivo si mis productos se venden en el mercado, así sean de mala calidad, así sean feos, pero si los compran, soy competitivo. Puedo no ser productivo, puedo vender carísimo y todo eso, pero si me los compran, soy competitivo. Ahora, generalmente, productividad y competitividad van asociados positivamente. O sea que si yo soy productivo, tiendo a ser competitivo, pero no necesariamente ese es el caso. Uno es el caso de cantidad de empresas muy eficientes, muy productivas y que fracasan, que no encuentran quién les compre los productos. Y al revés, unas cosas horrorosas y de mala calidad que se venden como... Bueno, entonces, productividad, competitividad. Algunos factores para lograr ya la mejora en los sistemas de producción, elevación de capacidad técnica, administrativa y formación de lo que se llama un entorno emprendedor. Y aquí es otra cosa importante, la función de la universidad en la formación de ese entorno. Entonces, el darle a la gente la capacidad, la posibilidad de emprender actividades de carácter productivo. Y hay una serie de elementos pues, que ustedes conocen, no me voy a demorar en ellos. Y por otro lado, en el tema de la competitividad, es un poco la adecuación de la oferta a la demanda del producto, porque eso es lo que consigo que mis productos sean vendidos. Y para eso otra cosa que es básica en el papel de la universidad, por ejemplo, es esta disponibilidad de información estratégica, los estudios de mercado. Ese tipo de análisis es muy importante, contribuye enormemente al desarrollo y a la competitividad empresarial. En la competitividad me demoro un minuto más, en el otro no me demoré nada. Aquí sí creo que vale la pena hacer algunas cosas. Porque muchas veces se trabaja en esto, cómo ser más productivo, y se olvida esto. Yo produzco muy bien y no sé a quién venderle. Hago cantidades de cosas lindas, muy bien hechas, ¿y a quién le vendo esto? No tengo cadenas de distribución, por ejemplo. No tengo un supermercado, no tengo exhibidores, no tengo... Entonces ahí viene el fracaso. Yo soy productivo, pero no soy competitivo. Una cosa muy importante es esta, la diferenciación de productos. Pequeños detalles que, como decía ahí, hacen la diferencia, son los que muchas veces permiten que un productor sea competitivo. Y esto es muy útil para regiones, para localidades que no tienen enormes recursos y se asocian con esto de diseño y de calidad. Yo con pequeñas mejoras puedo hacer transformaciones sustanciales sin necesidad de invertir grandes recursos. Voy al caso del diseño. Hay cadenas, hay empresas e inclusive países que compiten es por diseño. Y me voy al caso de Dinamarca. Dinamarca es un país de los escandinavos con un alto nivel de desarrollo social y un excelente nivel de crecimiento económico y de desarrollo económico. Pero Dinamarca no es un país con recursos tecnológicos gigantescos. Ellos no tienen una riqueza enorme en tecnología. ¿Qué es lo que hacen? Toman las tecnologías de cualquier otra parte como toma la mayor parte de los países, porque no son muchos los que generan nuevas tecnologías a gran escala. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Especializarse en diseños. Y ellos han cogido sobre todo la rama de electrodomésticos. Entonces, ellos se concentran en estudiar cuál es el diseño que hace la diferencia para ser mejor en cada uno de los electrodomésticos que produce, o en cada uno de los diseños más simples.
que produce. Entonces usted coge una cafetera llena y va a servir el café, una cafetera alemana o colombiana o argentina y hace así y el café se le riega por aquí. Usted coge una danesa y no se le riega. Algún detalle de diseño. Entonces usted paga más. Exacto, una diferenciación de producto y de diseño. Diferenciación por el diseño. Usted la compra, ¿por qué? Y le paga más porque sabe que no le chorrea. Las otras son iguales, la misma tecnología, iguales de bonitas y todo. Pero esta no se chorrea y las otras sí chorrean. Entonces usted compra la danesa y paga más por la danesa, el 20% más, simplemente porque no se chorrea. Entonces detalles como esos muy tontos han hecho. Hay países latinoamericanos que han comenzado como a explorar esa línea, Costa Rica por ejemplo. Elementos de diseño, elementos sencillos, mejoramientos pequeños en el software, que ellos están trabajando mucho en software últimamente. Cosas de esas, pequeñas mejoras que no implican enormes recursos. Es una línea que por ejemplo se puede explorar para ser competitivo, diferenciación de productos.